saludar al doctor Diego Fernando Gómez Amarillo. Él es un destacado neurocirujano que actualmente ofrece consultas y también opera en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, es una persona que queremos mucho en Salud y Algo Más porque es muy claro con sus explicaciones y por eso lo invitamos para que nos ayude el doctor hoy a entender qué es esto de los chips en el cerebro. Doctor, muy buenas tardes. Qué alegría volver a tenerlo porque yo sé que usted vive de consulta y de cirugía en cirugía. Gracias, Carolina, gracias a todos en la mesa de trabajo. Nuevamente aquí estoy muy contento de pasar este rato con ustedes, conversando, educando. Es un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Mire, doctor, yo siempre que lo tenemos a usted, y el otro le decía yo a Camila, a los neurocirujanos, es de unas personas que no se les puede mover la entrevista porque ustedes cancelan por entrevistarse aquí en Salud y Algo Más porque sus cirugías son súper extensas, doctor, y además lo seguimos en las redes sociales y vemos como usted mismo nos explica cuándo operan, cómo operan. Yo quiero que usted me explique, porque lo vimos en su cuenta de Instagram, cómo una persona llega a implantarse en el cerebro un chip. ¿Qué es esto de los chips neuronales? Bueno, yo quisiera empezar, Carolina, mencionando que a pesar de que el concepto en sí, y ahorita pues como toda la noticia en torno a Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, del gran avance, yo quisiera empezar mencionando que ya hace, yo diría que varias décadas, digamos, hay distintos inventos en la medicina que implantan cosas en el cerebro, como implantan cosas en otras partes del cuerpo. Por ponerte un ejemplo, implantan estimuladores para pacientes con Parkinson, digamos, es el más conocido. Hay, digamos, implantes en el tallo cerebral para que las personas puedan escuchar. Sin embargo, lo novedoso actual de este chip, o porque es tan noticia actualmente, es que es la primera vez que un dispositivo logra captar esas señales tan pequeñas, eléctricas de nuestro cerebro, que generamos nosotros involuntariamente. Es nuestro pensamiento, es nuestra mente la que da la orden a todas las partes de nuestro cuerpo de moverse. ¿Qué hace este aparato? Pequeñas microfibras insertadas en las áreas del control de la movilidad de nuestro cerebro, que las tenemos plenamente identificadas, permiten detectar esas pequeñas señales eléctricas para mover un dispositivo que está fuera de nuestro cuerpo. Digamos que ese es el gran avance, porque esa es la puerta para una infinidad de funciones que veremos en el futuro. Pero es básicamente, el chip tiene la intención de poder detectar esa intención o esa parte de nuestra mente que ordena mover una parte de nuestro cuerpo, pero lo que mueve es algo en un computador. Esa es la fase inicial de lo que estamos viendo. Doctor, ¿quiénes son pacientes pertinentes para este tipo de desarrollos? ¿A quién usted le podría implantar un chip en el cerebro? Digamos, en este caso puntual, y me voy a ir puntualmente a la misión de Neuralink, aunque hay otras empresas en paralelo que están trabajando en esto, y es básicamente permitirle a personas que han perdido su movilidad, por ejemplo, pacientes cuadriplégicos que han tenido una lesión en la médula, pacientes con enfermedades degenerativas que han perdido la movilidad en sus 4 extremidades, serían los pacientes incluidos en esta fase inicial de prueba, que básicamente tiene la intención de volverles o darles algo de autonomía en el futuro, pacientes que hoy en día pues están postrados en una cama con una condición de estas. Vea, doctor, a mí hay una cosa que me llama la atención y es, usted dirá que es que uno es medio ignorante, pero es que nosotros no tenemos su conocimiento. ¿Cómo es esto? Yo me estoy acá poniendo a pensar que yo estoy sentada y tengo el chip en la parte del cerebro y después un computador. ¿Cómo es posible, ya hablando no de tecnología, doctor, sino a nivel neuronal, que pueda llegar en verdad a manipular mi cerebro? ¿Hasta qué punto puede llegar esta tecnología ya a manejarlo? ¿Me hago entender, doctor? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, a ver si es absurdo. Yo estoy acá frente al computador y el día de mañana me van a poder a mí manipular lo que digo. Digamos que en principio, Caro, tiene que ver con que nosotros con nuestro cerebro manipulemos una máquina, ¿sí? Digamos, en principio es en sentido contrario a lo que menciona. Sin embargo, pues es que siempre lo he pensado, esta es la puerta, y a pesar de que la misión inicial está enfocada en aquellos pacientes
que han perdido la movilidad, pues es la ventana para miles de usos, y aquí es donde viene el tema ético de por medio de delimitar esa delgada línea de, ok, le implantas esto para ayudar por una enfermedad a alguien, pero en un futuro si podemos controlar un computador, pues vamos a poder controlar muchos elementos tecnológicos en todas las áreas. Y esto es un poquito como la crítica que ha tenido esta tecnología, pero es básicamente, digamos, lo contrario, claro, es poder controlar con nuestro cerebro y nuestra mente y nuestro pensamiento aparatos o dispositivos tecnológicos que están fuera de nuestro cuerpo. Doctor, ¿cree que esto pueda estar disponible pronto para todo el mundo o cree que esto se vaya a demorar en llegar a países como Colombia? Yo creo que de momento estamos en una primera fase que es un avance gigantesco porque ya pasó pruebas animales, pruebas de seguridad, obviamente fuera de pacientes, y actualmente esta primera fase de investigación en seres humanos tiene la intención de determinar dos cosas. Uno, que el chip que se está poniendo en el cerebro es seguro para el paciente, o sea que no hay un efecto adverso que no se haya podido determinar previamente. Y lo segundo es que estos microfilamentos que van en el área que controla la movilidad de nuestro cerebro están implantados por un robot, porque se necesita una precisión submilimétrica para ponerlo exactamente en el área. Entonces, permitir determinar si el robot está en la capacidad de llevar a cabo eso y que el dispositivo sea seguro. Entonces creo que tenga un uso médico en un futuro, creo que todavía estamos lejos de verlo, pero insisto que pues esto es el gran salto a poder hacer esto y que la ciencia haya podido demostrarlo, y que una vez ya salga, digamos, a un uso, digamos, entre comillas, pues más comercial, o que se universalice su uso, pues va a tardar tiempo, pero yo pienso que va a llegar. Vea, doctor, tenemos ya las líneas abiertas y nos está llamando. Discúlpeme, Blanca, muy buenas tardes, la tenemos en la línea. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué efecto produce el implante de un microchip en el cerebro de un paciente con Parkinson? ¿Es posible que disminuyan los movimientos involuntarios que produce esta enfermedad? Bueno, Blanca, esto sí, pues tu pregunta va muy al lugar como empecé, y es que hoy en día sí ya está mundialmente aceptado. En Colombia se hace de manera rutinaria en muchos centros, y es básicamente colocar pequeñas fibras también en áreas de nuestro cerebro que están afectadas en los pacientes con Parkinson, por eso tiemblan. Estos pequeños estimuladores, lo que generan a través de corriente eléctrica, hace que se disminuyan los movimientos. Entonces, la respuesta para Blanca es que esta tecnología, que se llama la estimulación cerebral profunda, ya existe y tiene un efecto muy positivo y benéfico. En el paciente correcto, en el lugar adecuado, los pacientes tienen un cambio rotundo en su calidad de vida, pacientes con Parkinson y otro tipo de temblores. O sea, doctor, que esa es otra tecnología que ya existe. Exactamente. Y que mejor dicho, está universalizada, digamos que sí, en los Colombia. Pacientes en Colombia con Parkinson que cumplen ciertas características son candidatos para eso, y se hace rutinariamente. Vea, doctor, yo quería preguntarle, ¿qué tan peligrosa es la craniotomía o la cirugía de cerebro? Porque, pues, al usted implantar el chip, pues, ¿qué le asegura que de pronto el paciente sí lo vaya a resistir? Sí, bueno, entonces la palabra craniotomía definitivamente es probablemente una palabra que la diré varias veces al día, y eso genera mucha, digamos, curiosidad, y aquí es donde pues quiero invitar a las personas que pronto puedan sentir mucho interés sobre el cerebro y lo que hacemos como neurocirujanos, a seguir mis redes, Diego Gómez Neurocirugía, donde hablo mucho del tema si quedan muchas preguntas. Una craniotomía en general es muy seguro, Camila. Lo hacemos de manera rutinaria. La tecnología nos permite llegar al cerebro, uno, muy rápido y de manera muy segura. Entonces, de esta misma manera, pues el implante del chip incluye hacer una craniotomía, que es el término que damos a abrir o generar un espacio en el cráneo para llegar al cerebro. Entonces, pero es muy segura, o sea, los efectos, digamos, si me lo preguntas,
pues son cercanos a 0% de tener una complicación puntualmente asociado a abrir el cráneo, que es lo que hace el chip. Entonces, digamos que esto sí es algo que, digo yo, ya está inventado y la ciencia afortunadamente lo hace de manera rutinaria y lo hacemos y tenemos muy buenos resultados en ese sentido, que son muchas las cirugías en donde abrimos esa ventana en el cráneo. Doctor, tenemos a Henry en la línea. Henry, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Pues mi caso es muy puntual. Imagínate que yo hace 18 años tuve un atropellamiento y pues me afectó la columna, pero quedé con una movilidad muy limitada. ¿Será que este chip funcionaría para mí? Bueno, digamos que pensando un poquito, digamos, con el deseo de poder llegar a ese punto, por supuesto la intención es esa. Digamos que hoy en día la tecnología y la ciencia no llega al punto de poder conectar nuestras neuronas. Muchas células de nuestro cuerpo se regeneran. Si tenemos una herida en la piel, vuelve y aparece, una fractura en un hueso, vuelve y se pega. Pero el cerebro y todo nuestro sistema nervioso, o sea, los nervios, la médula, no tienen esa capacidad. ¿Y qué tiene intención toda esta tecnología? Pacientes como tú, Henry, con una movilidad limitada, poder darles algo de autonomía, ya sea, pues obviamente, con tus mismas extremidades o que puedas manejar algún tipo de dispositivo que te permita caminar mejor en un futuro. Digamos que inicialmente los trabajos son con el cerebro, pero por supuesto, como les menciono, esto abre la posibilidad de que también en la médula podamos hacer procedimientos que tengan una intención similar. Entonces, en este momento, pues, no hay nada disponible de momento, pero en un futuro creo que vuelvo y menciono, por eso se ha hecho tanto, digamos, difusión de esta información, porque es un hito de las neurociencias lo que se ha logrado hasta ahora. Bueno, doctor, ya me puse curiosa. Entonces, ¿en qué parte del cerebro iría ese chip? Porque usted sabe que, bueno, si hay algo complejo es el cerebro. Cerebelo, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo temporal. ¿Dónde es que vamos a ubicar ese chip? Médica, Claro, mírela, ella ya sabe. El chip actualmente, ¿no? El de Elon Musk, el de que se está probando y demás, ¿verdad? Pues sí. Okay, ¿Ese dónde cree usted que iría, Claro. o dónde dicen ellos, según los estudios que hicieron, Sí. dónde iría ubicado? Bueno, ven y te cuento, Camila, porque eso sí lo tenemos clarísimo. Hay algo que ha avanzado mucho en la medicina y es tratar de determinar qué áreas de nuestro cerebro qué hacen. Digamos, hoy en día sabemos, por ejemplo, que hay un área que controla el movimiento de nuestros ojos. Hay otra área que controla el movimiento de nuestras manos, de nuestras piernas. Y eso lo sabemos hace décadas. Digamos que eso es lo que lograron los primeros anatomistas en las neurociencias, de determinar funciones en todas las partes de nuestro cerebro, cómo se representan en nuestro cuerpo. Hay áreas del cerebro que controlan, por ejemplo, que tengamos una tendencia a algún vicio o alguna adicción. Hay áreas del cerebro que controlan que podamos empezar a hablar, que podamos expresar, entender. Y hay un área puntual que tiene que ver con este chip, que es el área motora primaria. Son un grupo de neuronas, mejor dicho, muy puntualmente localizadas. Sabemos dónde están esas neuronas, que cuando uno activa o tiene la intención del movimiento son donde se generan esas pequeñas descargas eléctricas que traducen en que tú voluntariamente puedas mover tus manos o tus piernas o la parte de tu cuerpo que tú quieras. Entonces ahí está este chip que se está implantando hoy en día, en esa área de la movilidad. Es por eso que los primeros resultados mostraron que la intención del paciente a quien se le implantó el chip, que era mover el mouse de un computador, lo logró, que básicamente es la movilidad o el movimiento. ¿Qué detectó el chip? Esa pequeña intención del paciente de querer mover el chip, el mover el mouse, que es una acción motora, digamos, tú lo harías con tu mano, pero en este caso el chip detecta esas pequeñas cambios en la electricidad, tradujo lo que el paciente con su pensamiento quería y transformó esto a través de una interfase en un movimiento en un computador. Por ende, el concepto es sencillo, pero detrás de eso hay millones de años de evolución que ha logrado el cerebro y que lo estamos llevando ya a un computador. Por eso la importancia. Mire, doctor, yo necesito cometer una imprudencia.
¿Cuánto cuesta un chip de estos? Es que yo estoy preocupada por el precio porque qué tal yo decir, bueno, yo tengo Parkinson y quiero ponerme ese chip. ¿Quién le patrocina a uno eso? ¿Cómo hace uno para tener acceso a eso? ¿Cómo hace uno para aplicar? Porque me imagino que debe ser costosísimo. Bueno, pues son dos cosas, ¿no? Uno es el chip de Elon Musk, que es el de investigación y que pues todavía pues no tenemos ningún tipo de información porque estamos, como les mencioné, lejos de poder lograr eso. Y otra historia es la estimulación cerebral profunda, que era lo que les mencionaba para enfermedades como el Parkinson, como el temblor esencial. De hecho, se utiliza hoy en día para trastorno obsesivo compulsivo. Hay trabajos en anorexia, pacientes con depresión, donde si se estimulan las áreas correctas del cerebro, se pueden modular ese tipo de comportamientos. Entonces, hoy en día, en ciertas indicaciones, entre ellas el Parkinson, digamos, bajo ciertos, o sea, no todos los pacientes son candidatos para ellos, pero cuando son candidatos, pues los aseguradores, por lo menos en Colombia, pues tienen unidades del manejo de Parkinson y están incluidas. Los pacientes acceden a ese tipo de tecnología a través de neurocirujanos funcionales, que son neurocirujanos que se dedican a este tipo de tecnología que, como te digo, hace décadas y en Colombia lo tenemos disponible. No te pudiese decir, digamos, el costo no es una cosa tampoco exagerada, pero como te menciono, hoy en día son los seguros los que asumen en el paciente adecuado con la indicación correcta llevar a cabo este procedimiento. O sea que en un futuro esto podría ser parte de lo que le diagnostique a usted la EPS, doctor. Exactamente, literal. Bueno, digamos, yo trabajé durante muchos años en un hospital público, que es el Hospital Simón Bolívar, y teníamos una unidad, un grupo dirigido por un neurocirujano que se dedica al manejo del Parkinson y se operaban pacientes con cierta rutina. Doctor, tenemos a María que nos está llamando para preguntarle algo. María, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el programa. Doctor, es para mi pregunta es lo siguiente. Tengo un paciente de 40 años, él no camina y es muy solo, o sea, no tiene familia. ¿Él es posible para esta situación? Hola, María. Bueno, pues digamos que ese es el sueño, digamos, de todos los que practicamos la medicina y en particular la neurocirugía, ¿no? Desafortunadamente hay muchas enfermedades que pueden llevar a que los pacientes pierdan la movilidad de sus piernas, de sus manos, o por accidentes o por muchas enfermedades, y es muy frustrante porque, como les mencioné, pues el cerebro no tiene esa capacidad de conectarse nuevamente o que las neuronas se multipliquen. Eso es algo que carece de esa función. Por eso un paciente que tiene un infarto cerebral pues queda usualmente con secuelas neurológicas. ¿Cuál va a ser el futuro de esto? No lo sabemos realmente, pero claramente un paciente que pierda la movilidad en sus extremidades, en un futuro, viendo cómo van las cosas, creo que en algún punto vamos a llegar a poderle recuperar esa movilidad. De momento no, de momento es una fase muy temprana, se ha hecho demasiado, pero no se tiene disponible esa tecnología todavía. Doctor, mire, nos preguntan aquí en el chat, ¿un anciano que perdió la audición podría volver a escuchar con esta clase de cirugía? Bueno, digamos que con la edad, uno de los sentidos que se pierde frecuentemente es la audición y tiene que ver con muchas veces o la mayoría de las veces, el proceso mismo de envejecimiento, que nos lleva a que las personas sufran de pérdida de la audición, de pérdida de la visión. Digamos, de momento, no tenemos, además de todo lo que cuentan los otólogos para audífonos, cosas que puedan ayudar a mejorar la audición, ayudarle a una persona mayor en esa condición. Otra cosa que es una de las tecnologías que vale la pena mencionar porque tiene que ver mucho con esto es que hay ciertas condiciones o enfermedades que llevan a que, por ejemplo, un niño o un bebé que nazca sin el nervio de la audición. Eso ocurre en ciertos síndromes de que los bebitos nacen sordos porque nacieron sin el nervio de la audición. Esos pacientes sí tienen la posibilidad o pueden ser candidatos a que implantemos un estimulador
en los núcleos o en una parte del cerebro que es lo que lleva a la audición, de tal manera que podemos, entre comillas, reemplazar ese nervio y lograr que ese niño pueda escuchar. Eso está disponible en la ciencia y está disponible en Colombia hoy en día. Digamos, en esto puntualmente sí. En práctica tenemos un grupo que está iniciando, que es implante auditivo de tallo cerebral. Y va muy al lugar con tu pregunta, pero no aplica para todas las pérdidas de audición. Tiene que ser ciertas características, pero vale la pena mencionar. Vea, doctor, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer si estoy interesada en tener este chip? ¿Cuál vendría siendo como ese proceso y qué tendríamos que tener? Primero que todo, un seguro médico, ¿qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, de problemas adversos, beneficios? Sí, bueno, Caro, por un lado, pues hay muchas cirugías dentro del cerebro que implica implantar cosas, ¿no? Entonces, como les dije, el Parkinson, como les dije, de la pérdida de la audición que mencioné, hay otros dispositivos que estimulan o que emiten electricidad sobre la corteza, que es la superficie de nuestro cerebro, pero todo tiene que partir que sea o un neurólogo o un neurocirujano quien determine que pueda ser candidato o no para alguno de estos dispositivos que les menciono. De tal manera que si hay la posibilidad, pues el seguro, y si hay la disponibilidad de hacerlo en Colombia, los pacientes pudiesen acceder a eso. De todos estos dispositivos yo hablo con frecuencia, en especial este auditivo en mis redes, que es @Diego Gómez Neurocirugía, si quieren conocer un poco más. Ocasionalmente hablo de cirugías y demás, pero me gusta hablar de cosas y avances nuevas que pudiese ser útil para los pacientes. Respecto al chip de Elon Musk, como les menciono, también es algo que está dentro del cerebro, pero que por supuesto yo creo que pasarán décadas para que tenga un uso en pacientes, digamos, de manera rutinaria, pero como te digo, genera mucha controversia de momento, pero soy de los que piensa que esto no lo para nadie. Es como la inteligencia artificial. O sea, podemos estar en contra, podemos imaginarnos cosas que puedan pasar en el futuro. Yo también tengo mucho miedo de lo que pueda ocurrir, pero la ciencia nos ha demostrado que se va a seguir abriendo camino, en especial con todo esto que se viene de la estimulación y demás, todos los chips que se podrán implantar en el cerebro. Doctor, mire, aquí nos preguntan, ¿puede este chip manejar también las adicciones como el alcoholismo o las drogas? Sí, bueno, entiendo, esto genera demasiada curiosidad lo que les mencioné a esto les mencioné, se llama estimulación cerebral profunda, que es básicamente como sabemos qué áreas del cerebro, digamos, están involucradas o tienen culpa o función, entre ellas las adicciones o los trastornos depresivos. Hay ciertos pacientes, algunos en particular, con ciertas características que se pueden beneficiar de esto que llamamos estimulación cerebral profunda, que es un filamento muy pequeño que va directamente a esas áreas del cerebro, que se pone con una tecnología que es como un GPS dentro del cerebro, casi que milimétrico, que atraviesa nuestro cerebro y llega a ese punto y emite electricidad. Y esa electricidad genera que los pacientes puedan mejorar de ciertas cosas. Lo más demostrado es lo del Parkinson. Pero también hay algo que se llama la psicocirugía, que también es un campo fascinante, porque se tratan muchas enfermedades mentales mediante procedimientos quirúrgicos. Entre ellos, de hecho, no solo los estimuladores, como les menciono, sino también la radiocirugía también pudiese tener la capacidad de hacer eso, que es radiación para llegar a ciertos sitios de nuestro cerebro con cierta tecnología para tratar de controlar estas enfermedades mentales que son tan difíciles y que causan tanto daño en los pacientes. Bueno, pues doctor Diego, le queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en Salud y algo más. Doctor, cuéntenos dónde pueden ver todo este contenido, porque estas ideas de temas las sacamos desde sus redes sociales, que son maravillosas. Sí, digamos que lo de las redes lo empecé no hace mucho, pero les cuento que por el lado de la educación es un campo bien interesante. Vengo de una familia de educadores y creo que me siento muy cómodo hablando de temas donde puedo hablar.
no hablo de nada distinto a la neurocirugía, el cerebro, me parece fascinante el cerebro por donde uno lo vea, y de eso hablo en mis redes, que es @Diego Gómez Neurocirugía, y bueno, lo hago con una intención netamente educativa, interesante, hablo de ciertas enfermedades, tengo comunicación con mis pacientes y creo que es una herramienta pues de hoy en día que si se utiliza bien creo que podemos hacer muchas cosas muy buenas, Caro. Diego Gómez Neurocirugía, como les mencioné. Muchas gracias, doctor. Que tenga una feliz tarde. Bueno, a todos, gracias y buena tarde.